Hola, un cordial saludo para todos mis amigos, mis hermanos que están allí conectándose para tener un nuevo encuentro con la palabra de Dios y lo mucho que hay allí para aprender. Así que hoy vamos a tocar un tema que contiene bastante pasajes bíblicos, muchos textos bíblicos. Conté aproximadamente 32 o 33. Por eso les voy a pedir que tomen nota, porque son muchos los pasajes. Vamos a tratar de no avanzar demasiado tiempo en el tema. Trataré de concentrar todo esto en el tiempo que suelo usar para presentar estos estudios. Pero es tan interesante el tema que resumir en menos textos bíblicos sería perdernos unas cuantas revelaciones. Por eso es necesario que podamos citar esos 32 textos para que ustedes tengan una información bien completa respecto de este tema que vamos a abordar en esta ocasión. Bienvenida Zoila y quienes ya se están conectando, así que vamos a empezar con una palabra de oración, como siempre, para que Él nos acompañe en este nuevo estudio y nos dé entendimiento. Así que vamos a hacer esta oración. Querido Dios, te damos gracias porque podemos estar aquí convocados para analizar este apasionante tema. Rogamos que nos dé sabiduría para poder entender lo que nos vas a mostrar a través de tu palabra revelada. Bendice a cada uno de los que se están conectando en esta página y permítanos pasar un momento de inspiración al ver estas revelaciones que nos has dejado para nuestro bien. Bendice a cada uno de los presentes, lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar este tema, cuyo título, como lo habrán visto en mi página, es Impactantes revelaciones poco conocidas acerca del retorno de Cristo. Hemos tocado varias veces este tema, especialmente al relacionar el tema con lo que está pasando, como claras señales de que Cristo va a regresar pronto. Pero no he abundado en muchos textos bíblicos, si bien hemos presentado unos cuantos, pero hoy es una excepción porque veremos textos que en su mayoría no los he mostrado, algunos sí, y de esa manera tendremos una idea bien completa respecto de cómo describe la Biblia el retorno de Jesús, especialmente en el Antiguo Testamento, donde encontramos bastante información respecto de detalles que tienen que ver con ese evento. Cuando pensamos en la segunda venida de Cristo, lo primero que nos viene a la mente es esos cuadros que muchos artistas han pintado respecto de la segunda venida de Cristo. Yo tengo uno que me regalaron allí en la sala. Quien entra, lo primero que ve allí en la pared, al lado derecho, un cuadro muy bonito donde está Jesús con sus miles y miles de ángeles y un arco iris alrededor, ¿no? Y, bueno, y la gente esperando con los brazos abiertos ese momento del encuentro con Él. Pero desconocemos detalles quizá que tienen que ver con el entorno de ese grandísimo evento. Y esos detalles los encontramos mayormente en el Antiguo Testamento y son los que quiero mostrarles en esta ocasión.
para que cuando pensemos en la segunda venida de Cristo tengamos una idea más clara de lo que realmente va a hacer, ¿no? No solo lo que vemos en un cuadro o por ahí en internet, sino algo mucho más grandioso de lo que nos imaginamos. Eh, bienvenido William, bienvenido eh, Omar, Ramón, que está allí con Osmar Varela. Eh, está muy preocupado por su enfermedad. Vamos a orar por Ramón en esta ocasión también cuando terminemos el tema, ¿no? Así que ahí estaremos orando por tu problema, Ramón. Esperamos que puedas recibir pronto esa medicación que estás esperando. Así que bueno, bienvenidos los que están allí. Y vamos entonces a hablar ya directamente del tema, no sin antes decirles algo que probablemente alguno de ustedes sabrá. La promesa de la segunda venida de Cristo, o también llamado el fin del mundo, solo que cuando se habla del fin del mundo, la gente generalmente lo asocia con algo muy diferente a lo que es la segunda venida de Cristo. Pero se refiere al mismo evento. Es un tema muy repetido en la Biblia. Tal es así que en toda la Biblia hay por lo menos 2500 referencias a la segunda venida de Cristo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 2500 veces aproximadamente se menciona este evento, o sea que no es algo que aparece allí pocas veces. Y en el Nuevo Testamento solo, uno de cada 11 versículos habla de la segunda venida de Cristo o hace referencia a ese acontecimiento. Así que podríamos decir que en la Biblia hay abundante información respecto de esta promesa que nos llena de esperanza a todos los cristianos, de saber que Cristo un día vendrá, y para eso no falta mucho, para poner fin a este mundo tan lleno de dolor, de aflicción, de cosas tan tristes, ¿no? Especialmente al ver lo que está pasando en este año, nuestro anhelo de que Cristo venga se hace más grande, ¿no? Vamos a empezar a citar algunos textos, yo los voy a leer. Como les dije al principio, vamos a ver aproximadamente 32, 33 textos y yo les aconsejo que ustedes tomen nota, porque no se van a acordar luego de todo lo que hemos visto. El que anota pues va a poder ir luego a la Biblia para leerlos de vuelta estos textos y aprender mucho más, ¿no? Le quiero leer una cita que llama poderosamente la atención, que una escritora cristiana que consideramos tuvo visiones de Dios y que vivió hace mucho tiempo, hace más de 100 años atrás, cuando lo que está pasando ahora no ocurría en absoluto en aquel tiempo. Y se encuentra esta cita relacionada con el tiempo que estamos viviendo en un libro que ella escribió, uno de los tantos, que se llama El Gran Conflicto. Y miren si lo que voy a leer ahora no es una radiografía exacta de lo que está pasando en este año específicamente, ¿no? Ella escribió esto: Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en los grandes incendios, en los terremotos, huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Satanás de esta forma destruye las cosechas casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Y escuchen bien esto. Sigue hablando de lo que haría Satanás en los últimos tiempos. Propaga por el aire emanaciones maléficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas, dice ella,
irán ocurriendo más y se harán más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y cita Isaías capítulo 24, versículos 4 y 5. Es un texto que ya hemos leído en varias ocasiones, donde Dios dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno de Dios, y por esta causa la maldición consumió la tierra. Bueno, lo que hizo esta señora precisamente fue ampliar lo que ya Dios había dejado revelado en su palabra. Y llama la atención que aquí habla de grandes incendios. Acabo de enterarme que en mi país, no solamente mi provincia está siendo afectada por incendios, también San Luis, que es una provincia vecina, Corrientes, que está allí al noreste, y otros lugares. Y qué decir de aquí, en Estados Unidos, también en California, como lo fue allí en noroeste, en Oregon y tantos otros lugares. Y ella habló precisamente de grandes incendios que destruirían propiedades y vidas. Y también habla de que el diablo propagaría emanaciones maléficas y miles de seres perecerían en la pestilencia. Bueno, esto fue escrito, como les dije al principio, hace más de 100 años atrás, cuando esto que estamos viendo no ocurría. Y ahora casi todo junto se está dando en este año. Y si a eso le sumamos los conflictos políticos y la inmoralidad, cómo está avanzando, los homicidios, la maldad del ser humano, los vicios y todo eso, tenemos un cuadro mucho más completo de lo que ya Dios había dejado revelado en su palabra y que iba a ocurrir hacia el fin de este mundo, es decir, poco antes de la venida de Cristo. La persona que escribió esta cita, por si alguno quiere saber, se llamó Elena de White. Bueno, vamos entonces a los textos bíblicos que son poco conocidas para muchos, ¿no? Y conocidos para quizá la mayoría de los que son nuevos en el estudio de la palabra de Dios. La primera pregunta, ¿de dónde vendrá Jesús? ¿Sabían eso? Claro, ustedes dirán, vendrá del cielo. Sí, pero hay detalles. El primer texto es Isaías 13, 4 y 5. Allí dice, Jehová de los ejércitos, que muchas veces de paso en el Antiguo Testamento Jehová es Jesús, se refiere al mismo. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. O sea, aquí tenemos un detalle, que vienen de lo postrero de los cielos. Y en Isaías 33, 17 dice Dios al profeta, Isaías le dice, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Bueno, ¿de cuán lejos vendrá Jesús? San Pablo, en 2 Corintios 12, 2 al 4, allí dice que vendrá desde el tercer cielo. Allí San Pablo dice que tuvo una visión, fue trasladado en visión al tercer cielo, que es donde está Dios. El primer cielo es el que vemos con nuestros propios ojos, el segundo cielo donde están los planetas, las estrellas, y el tercer cielo es donde está Dios, a millones de años luz de distancia desde aquí. Imposible para que el ser humano pudiese llegar allá alguna vez, ¿no? Imposible. Bueno, desde allá, desde el tercer cielo, de la tierra que está lejos, porque donde está Dios no es un lugar que está flotando en nubes, sino que es una tierra, no sabemos su dimensión, desde allá Jesús vendrá a esta tierra a buscar a su pueblo. Bueno, vamos a otro texto. Habacuc 3, versículo 3 al 6. De paso, ese tercer cielo es donde San Pablo vio el paraíso de Dios, ¿no? Habacuc 3, 3 al 6. Dice lo siguiente, Dios viene de la región de Temán, que simbólicamente quiere decir
desde la región de la tierra prometida. Su gloria se extiende por todo el cielo y el mundo entero se llena de su alabanza. Viene envuelto en brillante esplendor y de sus manos, fíjense en estos detalles, brotan rayos de luz que muestra el poder que se esconde en él. Delante de él llegan plagas terribles. Allí en Apocalipsis capítulo 16 están las famosas 7 plagas que caerán antes de la venida de Cristo, o los 7 castigos de Dios. Y aquí ya Habacuc lo estaba diciendo. La tierra tiembla cuando Él se detiene, se estremecen las naciones. Las viejas montañas, las que tenemos hoy, se derrumban y se deshacen los montes antiguos. Otro detalle muy interesante sobre lo que acontece cuando Jesús está viniendo con sus millones de ángeles, ¿no? De sus manos brotan rayos de luz que muestra su poder. Y las montañas, todo desaparece porque Dios va a destruir la tierra completamente. Vamos a otro texto, Isaías 34, 2 al 4. Ahí dice, el Señor está enojado con las naciones y con todos sus ejércitos y los ha condenado a destrucción y muerte. Los muertos serán abandonados, el mal olor se levantará de los cadáveres, todos los astros del cielo se desintegrarán. El cielo se envolverá como un rollo y todas las estrellas se apagarán. Todo esto en el momento que Jesús está regresando a la tierra. Ahora fíjense que lo que dice Isaías lo dice San Juan muchos siglos después en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 14. Una vez estudiamos los 7 sellos, ¿se acuerdan? Bueno, hacia el final del 6º sello, cuando se va a abrir el 7º, que es la venida de Cristo, dice San Juan, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, tal como habíamos leído en Habacuc, que las viejas montañas se derrumban. Bueno, San Juan dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto nos muestra lo que Dios revela tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay una perfecta armonía entre lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento con los del Nuevo. Están diciendo lo mismo con diferentes palabras. Vamos a otro texto, Isaías 13, 13. La tierra, dice el profeta allí, se removerá de su lugar. Bueno, va a haber un gran terremoto mundial antes de la venida de Cristo. Vamos a otro texto. Jeremías 25, 30 al 34. Fíjense este otro detalle. El Señor lanza su voz de trueno desde lo alto, desde el santo lugar donde vive. El estruendo llega hasta el extremo de la tierra. Una terrible tormenta se levanta desde el extremo de la tierra. O sea, aquí tenemos otro detalle. Dice que la voz de Dios se va a escuchar cuando esté Jesús llegando a la tierra. Y no es el primer texto que dice eso. Isaías 30, 30. Allí dice que Dios hará oír su potente voz. Joel 3:16 dice que la voz de Dios rugirá en el cielo. Interesante, ¿no? Todo esto tiene que ver entonces con ese gran evento, el segundo advenimiento de Cristo. Vamos a un texto del Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. 2, ¿no? Tesalonicenses 1, 7 al 10. Jesús, dice allí San Pablo, viene con sus ángeles poderosos, vendrá para castigar ¿a quiénes? A los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ya ahí vemos claramente por qué Dios tendrá que destruir a mucha gente. ¿Quiénes son? Bueno, son aquellos que no reconocieron a Dios, o sea, no pusieron a Dios en primer lugar, no les interesó el mensaje de Dios, no quisieron ningún compromiso con Él. Y dice que estas personas que no obedecen al Evangelio de Jesús sufrirán pena de eterna perdición. Vamos a otro texto, Job 34, 20. Ustedes ven que estoy citando uno tras otro, no les estoy dedicando mucho tiempo porque queremos tratar de cubrir por lo menos esos 32 textos que les dije al principio. Job 34, 20. En un momento, hablando de los malvados, en un momento mueren. Y fíjense en este otro detalle,
y a medianoche se estremecen los pueblos. Entonces, si quisiéramos saber en qué momento del día Jesús va a venir, entonces aquí el profeta dice que será a medianoche. Salmo 101:8 dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Es decir, viene a medianoche, pero temprano en la mañana es cuando Dios destruye a los malvados de la tierra. De paso, cuando estudiamos los 7 sellos, vimos que el séptimo, que está en Apocalipsis 8, versículo 1 al 5, dice allí que se hace silencio como por media hora, cuando Jesús deja de interceder por el ser humano allí en el cielo. Y esa media hora profética es aproximadamente 7 días. En otras palabras, no es que Jesús sale y viene en el mismo día y lleva a su pueblo en el mismo día y destruye a los malvados en el mismo día, sino que van a pasar varios días en que todo el mundo podrá verlo, como dice Apocalipsis 1:7, dice que todo ojo lo va a ver. Y para que todo ojo lo vea es necesario que el planeta vaya girando para que de esa forma en todos los países el ser humano pueda ver el retorno de Jesús. Y se necesitan varios días. Bueno, otro detalle interesante, ¿no? Vamos a Joel 2, versículo 10, 11 y 16. Dice el profeta Joel, delante de él, o sea, delante de Jesús, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. El Señor dará su orden delante de su ejército, o sea, sus ángeles, porque muy grande es su campamento. Se refiere al campamento de ángeles. Esto que dice Joel al principio, que el sol y la luna se oscurecerán, también lo dice Jesús en San Mateo 24:29, cuando dice que en el momento de su regreso el sol y la luna no darán su resplandor. Y en el versículo 31 del mismo capítulo 24 de Mateo, dice que Jesús envía a sus ángeles a la tierra a buscar a su pueblo. Jesús no va a tocar tierra. Recuerden que uno de los engaños más poderosos que el diablo va a hacer antes de que Jesús venga es querer imitar el segundo retorno de Jesús, pero Dios no le va a permitir que lo haga como Jesús realmente va a venir. El diablo se va a aparecer aquí en la tierra como un Cristo, ¿no es cierto? Hablando como Cristo, tomando la figura de Cristo y engañando a la gente que no esté preparada, haciéndole creer de que Cristo vino, cuando en realidad es el mismo diablo tomando la figura de Cristo. Ya Jesús lo dijo en Mateo 24. Cuando les digan está aquí o está allá, no vayan. ¿Por qué? Porque ese no es Él. Él vendrá desde el cielo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, dice allí en Mateo 24, así será la venida de Cristo. Pero el engaño del diablo es que se aparecerá aquí diciendo que Él es Cristo, y la gran mayoría le va a creer porque realmente Él va a tomar la figura de Cristo y va a hablar como Cristo y hasta va a repetir muchas cosas que Cristo enseñó. Sin embargo, entre esas cosas va a mezclar la verdad con el error. Y ahí está el gran engaño que desgraciadamente muchos aceptarán. Bueno, por eso es importante conocer la Biblia, ¿no? Bueno, vamos a Judas 14, hablando de que es muy grande su campamento o el ejército de ángeles, que dice Joel. Bueno, Judas, versículo 14, San Judas, versículo 14, casi al final de la Biblia, dice que Jesús vendrá con sus santas decenas de millares, o sea, ángeles. Vamos al Salmo 95, versículos 5 al 7. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Todos. Todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. A Jesús lo verán. Y dice el salmista, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Y esto me recuerda a lo que dice Apocalipsis 9, versículo 20 y 21. Refiriéndose al momento que Jesús viene a la tierra a buscar a su pueblo, también San Juan habla de que habrá mucha idolatría en ese momento. Miren lo que dice San Juan. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, las 7 plagas del Apocalipsis, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera,
las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Algo que ya en el Antiguo Testamento el rey David había dicho: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes talladas. Cómo Dios le dedica al menos 2 textos bien completos respecto de este problema de la idolatría. Habrá tanta gente todavía aferrada a esa práctica de rendir culto a las imágenes, que ni aún con las 7 plagas que van a caer, los 7 castigos de Dios previos a la venida de Cristo, ni aún recibiendo ese castigo dejarán de rendirle culto a las imágenes. Por algo Dios lo dice, ¿no? Él es el único ser a quien debemos adorar. Bueno, ahora, dice allí, quiero aclarar una parte donde San Juan dice en Apocalipsis 9, 20, 21, que esta gente no dejaron de adorar a los demonios. Algunos pueden decir: bueno, yo no adoro a demonios. Pero fíjense aquí quiénes son los demonios. Vamos a 1 Corintios 10, 19 y 20. San Pablo dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, o los incrédulos sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. En otras palabras, Pablo está hablando de que aquellos que adoran otro ser que no sea Dios equivale a adorar al mismo demonio. ¿Por qué? Porque esos seres no existen y el demonio entonces los o hace creer que existen, y por eso aquellos que no aceptan lo que dice el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios, pues están cayendo en este grave error de estar rindiendo culto a imágenes que San Pablo dice son demonios. ¿Queda claro? Por eso me gusta usar varios textos para que ustedes vean por qué hay ciertas expresiones que pueden causarnos cierta curiosidad, ¿no? O confusión también. Vamos a otro salmo, Salmo 37, versículo 20. Allí dice que en ocasión de la segunda venida de Cristo, los malvados serán consumidos, se disiparán como el humo. Esto nos recuerda lo que estudiamos una vez respecto del infierno. Si es verdad o es una enseñanza meramente humana de origen pagano. Bueno, aquí dice que en ocasión de la venida de Cristo los malvados serán consumidos, y algo que se consume es algo que desaparece para siempre. Eso lo sabe hasta un niño. Dice: se disiparán como el humo, es decir, no quedará nada de los malvados. Esa es la destrucción que Dios viene a hacer cuando Jesús regrese. En el mismo 37, Salmo 37, versículo 28, dice: los justos, los buenos, heredarán la tierra. Versículo 40 del mismo capítulo 37 del Salmo: el Señor, hablando de los buenos, digamos de los cristianos que han hecho lo que Dios manda, el Señor los ayudará y los libertará de los malvados, y voy a explicar por qué dice esto, y los salvará por cuanto en Él esperaron. Dice en Salmo 27:5, porque Él, dice el rey David, me esconderá en su templo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Por qué dice allí que en ocasión del retorno de Jesús, Jesús los libertará de los malvados? Bueno, porque antes de la venida de Cristo va a haber una última persecución desatada por el diablo, y que se encuentra en Apocalipsis 12:17, donde dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer o la iglesia, que es símbolo de iglesia, y dice que se fue a hacer guerra contra el remanente, es decir, ese grupo de fieles hijos de Dios. ¿Por qué fue a hacer guerra? ¿Por qué le hará guerra? Utilizando seres humanos, obviamente, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por esa razón, aquí el salmista dice que Dios librará a los justos de los malvados. Y vamos a ver algunos detalles más sobre eso. Ahora, vamos a analizar ahora el aspecto del juicio. Porque cuando Jesús venga, viene para dar un resultado de un juicio que se está haciendo en este momento. Salmo 96, versículo 13, dice así: vino el Señor a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad.
Y para esto voy a usar dos textos bíblicos más para entender qué es eso de la justicia y qué es la verdad. Bueno, Santiago capítulo 2, versículo 12, dice que seremos juzgados conforme a la ley de la libertad, a la ley de Dios, ¿no? Entonces, eso es la justicia. La justicia se revela precisamente en los 10 mandamientos. ¿Y por qué dice que los pueblos serán juzgados con la verdad de Dios? Bueno, Juan 12:48 o San Juan 12:48, allí Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. O sea que seremos juzgados por la ley de Dios, la norma de justicia de Dios, como dice el salmista, y seremos juzgados por la verdad de la palabra de Dios, como dice él luego en este versículo que leímos, Salmo 96:3. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra que Dios nos ha dejado revelada. Por lo tanto, Jesús dice: yo no los voy a juzgar, sino lo que yo les he mostrado que tienen que hacer, esa palabra los va a juzgar. Si hemos vivido de acuerdo a esa enseñanza que Dios nos ha revelado, pues el juicio va a ser a nuestro favor. Pero si la palabra de Dios nos entró por aquí y nos salió por allá, pues el juicio no va a ser a favor. ¿Va quedando claro? Ahora, ¿cómo será ese tiempo en que Jesús esté regresando? Otros detalles que iremos agregando. Bueno, ¿cómo será para los malvados? Daniel capítulo 12, versículo 1, dice que habrá una angustia cual nunca hubo en la tierra. Si hoy, queridos amigos y hermanos, hay angustia en la tierra por lo que está pasando, imagínense lo que será una angustia cual nunca hubo. Si bien ahora estamos viviendo una angustia que tampoco hemos experimentado antes, porque nadie imaginó lo que iba a ser este año, pero el profeta dice que habrá una angustia cual nunca hubo y que va a ser global en todas partes. ¿Por qué será una angustia muy grande? Bueno, por varias cosas, porque estas desgracias que están pasando se van a ir incrementando. Y como si eso fuera poco, vendrán luego las 7 plagas escritas en el Apocalipsis. Entonces eso causará una angustia terrible, pero no en los hijos de Dios, ojo, no en los que nos estamos preparando para ese día. Dios viene a buscar a su pueblo, no viene a destruirlo. Pero aquellos que le hacen oído sordo a la palabra de Dios, pues sufrirán esa gran angustia. La angustia que se va a intensificar por el hecho de que tampoco habrá un mediador que esté intercediendo por la gente. Allí entonces vendrá un tiempo terrible cuando la gente estará buscando a Dios, pero no tendrá quien perdone sus pecados, porque Jesús habrá dejado su lugar en el cielo para venir a esta tierra a buscar a los fieles. Bueno, en Isaías 30, versículo 7, se habla de otra angustia, un tanto diferente, pero no una angustia que va a experimentar el mundo, sino una angustia que la vivirán los hijos de Dios, llamada la angustia de Jacob. Aquellos que han estudiado este tema se acordarán. Una angustia de poco tiempo, porque Dios va a probar su fidelidad, ¿no? Una angustia que se va a intensificar por ese hecho que mencioné recién, de que no va a haber un mediador en el cielo. Y aquellos que tengan ya sus cuentas arregladas con Dios, igual tendrán una angustia, ¿no es cierto?, propia de su imperfección. Pero serán pocos días, porque Jesús luego vendrá a darle su premio de la vida eterna y esa angustia desaparecerá. Bueno. Entonces, vamos a Job 38:22. Ya ni sé cuántos textos he citado, pero estamos yendo lo más rápido posible. Espero que no se me pierdan en el camino. Job 38:22, volviendo al tema de las plagas, interesante que Job también menciona algo de lo que San Juan dice en el Apocalipsis. Él habla de la última plaga o castigo. Fíjense, Job dice: ¿has visto los tesoros del granizo? Bueno, es Dios el que está hablando y le está mostrando esto a él. ¿Has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el día de la guerra y de la batalla? O sea que Dios tiene reservado para poco antes de la venida de Cristo, como una de las 7 plagas, y está allí en capítulo 16 de Apocalipsis, que es la última, de paso, la última plaga, está reservando granizo. Y Apocalipsis 16, versículo 21, dice que ese granizo, cuando caiga, el último castigo de Dios a esta tierra, poquito antes de la venida de Cristo, ese granizo pesará cada
pedazo de granizo, un talento, que equivale a aproximadamente 30 kilos. Imagínense ustedes una piedra eh, de ese peso, 30 kilogramos o un poco más, que va a caer sobre esta tierra. Repito, no sobre los hijos de Dios, sino sobre los malvados. Si a veces nos sorprendemos con esas grandes piedras que suelen caer y que hay gente que las sostiene en una mano, dice, miren, parecen hasta un tomate de grande, no se asemejan en nada a estas de 30 kilos que van a caer antes de la venida de Cristo. Bueno, Isaías 54:7 dice allí, refiriéndose a ese tiempo de angustia que va a sufrir el pueblo de Dios. Isaías amplía un poco más esto y dice, 54:7, por un breve momento, dice Dios, te abandoné, un breve momento, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero tendré de ti misericordia eterna, dice Jehová, tu Redentor. Aquí está ese tiempo de angustia donde Dios va a probar la fidelidad de sus hijos. Quiere que pasen por un pequeño examen de fe, ¿no? Dios hace bien las cosas. Salmo 27:5 hace referencia a este tiempo también, porque Él, dice el rey David, me esconderá en su templo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Es decir, Dios va a proteger a sus hijos cuando ocurran todas estas calamidades previas a la venida de Cristo. Bueno, vamos a otro texto que está en Isaías 26, versículo 20 y 21. Refiriéndose a los hijos de Dios. Aquí ya no hablamos de los malvados, ¿no? De los que le dieron la espalda a Dios. No, aquí estamos hablando de los fieles. Dios le dice a sus hijos, anda pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas. Escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pase la ira del Señor, porque el Señor va a salir de su lugar, ya sabemos de dónde, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Isaías 33:16 dice, el justo habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Por qué el profeta dice que va a pasar esto con los hijos de Dios antes de la venida de Cristo? Bueno, conectemos lo que él dice con lo que mencioné recién de Apocalipsis 12:17. Va a haber una gran persecución contra los que guardan los verdaderos mandamientos de Dios, que ya lo hemos analizado, ¿se acuerdan? En comparación con los otros 10 que han sido cambiados. Entonces el diablo va a desatar una persecución contra los que guardan esos mandamientos. Tendrán que huir, y por eso el profeta dice que los hijos de Dios encontrarán un lugar seguro en las rocas de las montañas, y allí Dios les dará su pan y las aguas serán seguras. O sea, Dios va a alimentar a su pueblo, a los que estén huyendo por esa gran persecución que el mundo va a desatar contra los fieles hijos de Dios, y no les va a faltar nada. Tal es así que en el capítulo 2 de Apocalipsis habla de que Dios tiene reservado maná para los hijos de Dios. Maná era lo que Dios le daba al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Es una comida celestial, comida de ángeles se le llaman, ¿no? Es un alimento que contiene todo lo que el cuerpo necesita. Bueno, Dios va a alimentar a su pueblo en ese tiempo en que estén huyendo por la gran persecución que se va a desatar. Presten atención ahora a esto. ¿Qué pasará con los líderes religiosos que enseñaron doctrinas erróneas? Jeremías 25, 34 al 37. Miren lo que dice allí. Griten pastores, griten de dolor. Ustedes que guían al rebaño, revuélquense en el suelo, pues ha llegado el momento de la matanza y a ustedes los matarán como a carneros gordos. Voz de los gritos de los pastores, porque el Señor ha destruido sus pastos. Se enojó y destruyó sus hermosos campos, los pastos delicados. ¿A qué pastos se refiere aquí? Bueno, los pastos es lo que comen las ovejas para su alimento. ¿Qué son los pastos que están dando muchos líderes religiosos hoy? Son enseñanzas humanas, son doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Esos son los pastos. Por haber estado dando ese tipo de pasto a la gente, entonces Dios destruirá a miles
y millones de líderes religiosos por no haber estado enseñando lo que es verdad de acuerdo a la palabra de Dios. De ahí que sobre los pastores cae una gran responsabilidad. ¿Y cuál es? Enseñar la palabra de Dios tal como Él la ha dejado revelada. Si yo les llegara a enseñar algo incorrecto, alguna doctrina mezclada con el error, entonces yo estaría dentro de ese grupo que va a ser castigado. Por eso mi responsabilidad es transmitirle lo que Dios ha dejado en su palabra, no con un texto, dos o tres, sino muchos, para que sea la palabra la que nos dé su enseñanza y no un ser humano. Bueno, hasta ese detalle Dios también nos revela en su palabra, el castigo de los falsos líderes religiosos. ¿Cómo veremos a Jesús? Otro aspecto. Bueno, Job capítulo 19, versículo 25 y 26. Allí el profeta dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esto que escribió Job fue muchísimo antes que se cumpliera la muerte y la resurrección de Jesús, pero él ya vio en visión esto de que Jesús se levantaría del polvo. Y después dice Job, de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, Job tenía la esperanza de que cuando muriera, pasaría un tiempo hasta que en aquel momento cuando Jesús regrese, lo llamaría de la tumba, la resurrección de todos los justos. Y dice él, en mi carne he de ver a Dios. No dice en mi espíritu he de ver a Dios, sino en mi carne. ¿Por qué? Porque Job está durmiendo en la tumba hasta el día que Jesús venga, no está en ninguna otra parte. Dice, en mi carne, esa es la esperanza de Job, de verlo con su cuerpo transformado, como dice 1 Corintios 15, 52 en adelante allí, en el Nuevo Testamento, cuando esto mortal se transforme en algo inmortal y esto corruptible se transforme en algo incorruptible. En nuestro cuerpo veremos a Dios. Salmo 17:5. Rey David dijo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? Con carne y hueso, pero carne y hueso con un cuerpo glorioso, celestial, ¿no? Sin embargo, palpable. Bueno, el rey David dice, yo voy a resucitar con ese cuerpo semejante al de Jesús, de carne y hueso. Otro que no dice que lo va a ver en espíritu, sino que lo va a ver en carne y hueso. ¿Por qué? Porque David está también en la tumba descansando hasta el día que Jesús regrese. Vamos ya a la última parte y que tiene que ver con el carácter de los hijos de Dios, de los que van a ser salvos. Miren lo que dice Salmo 76, 8 y 9. El rey David dice, desde los cielos hiciste oír juicio. Ya hemos visto eso. Cuando te levantaste para salvar a todos los mansos de la tierra. Hay un detalle muy importante. Es decir, que si nosotros no tenemos o no estamos cultivando ahora un carácter manso, pues estamos en problemas. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener esa mansedumbre que Jesús dijo. Recuerden que Él mencionó, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y ustedes así hallarán descanso para sus almas. Mucha gente no tiene descanso porque su carácter que no es manso los atormenta y entonces no hayan descanso. Jesús dice, aprendan de mí, cópienme a mí, imiten mi carácter y entonces ustedes van a descansar de ese mal carácter que han heredado. Y eso se consigue contemplando a Cristo todos los días a través de su palabra, no una vez por semana. Tenemos que contemplarlo a Él ahí. Cuanto más leemos de Él, más se nos pega su carácter, ¿queda claro? Bueno, en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por algo Jesús incluyó en las bienaventuranzas del monte que una vez estudiamos, ¿se acuerdan? Incluyó a los mansos. ¿Por qué? Porque ya el rey David dice que Dios viene a buscar a los mansos de la tierra. Tenemos que, con el poder de Dios, tratar de que nuestro carácter sea modificado y sea manso como el de Cristo. Y vamos ya a la última pregunta. ¿Cómo quedará la tierra después que Jesús lleve a los salvados? ¿Cómo quedará la tierra? Porque recuerden que Jesús viene, recoge a su pueblo y se lo lleva al cielo por 1000 años. Ya vamos a tocar nuevamente ese tema de los 1000 años que una vez estudiamos. Y luego
regresará aquí a la tierra para cumplir lo que dice el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, porque Dios ha prometido hacer cielo nuevo y tierra nueva, y eso será después de esos 1000 años en que el pueblo de Dios esté en el cielo. ¿Cómo quedará la tierra entonces después que Jesús destruya el planeta? Jeremías 4:23. Dice el profeta Jeremías: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había luz, los montes temblaban, no había hombre, todas las aves se habían ido. Es decir, la tierra quedará desolada y vacía. Volverá al estado original en que estaba la tierra cuando Dios empezó a crear todo lo que hay aquí. Si ustedes van al Génesis capítulo 1, allí van a encontrar que la tierra estaba así también. Estaba desadornada y vacía. Y Dios tuvo que crear ese paraíso y crear este mundo habitado. Bueno, la tierra volverá a ese estado original nuevamente, quedará totalmente destruida. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, salteándonos nuevamente al Nuevo Testamento. Dice San Pedro: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos, o sea, todo lo que ha hecho el ser humano, los elementos ardiendo serán deshechos y las obras del ser humano serán quemadas. Y Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán deshechos y los elementos que, siendo quemados, se fundirán? Y aquí viene algo muy bonito. Pedro dice: pero nosotros esperamos, nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y en Isaías 25:9, que es el último texto que doy, yo pensé que iba a llevarme mucho más tiempo, pero hemos ido rápido. Espero que me hayan entendido. Si no, ustedes tienen la grabación ahí, pueden repasarla, ¿no? Por eso avancé rápido, porque sé que ustedes pueden volver a ver el video. Isaías 25:9 dice: esto es lo que expresarán los que se han preparado para el día de la venida de Cristo. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todo lo contrario a lo que sentirán aquellos que no se han preparado. Por eso tenemos que ver las dos caras de la moneda. La venida de Cristo, el fin del mundo, no es algo terrorífico para todos. La Biblia es clara al decirnos que Cristo viene por su pueblo, viene por aquellos que le han sido fieles, viene por aquellos que se comprometieron con Dios, viene por aquellos que han decidido guardar sus mandamientos por amor, viene por aquellos que han hecho caso a lo que Dios ha dejado en su palabra. Porque la Biblia es el manual que nos enseña cómo prepararnos para ir al cielo. Ese es el manual. Pero si yo leo el manual y no hago caso, hago lo que a mí se me antoja, pues entonces tendré que ocupar el lugar de los malvados, de los impíos, para los cuales ya hemos visto habrá un castigo terrible. ¿Por qué Dios tiene que aniquilar el pecado? Y el único ser que tiene el pecado es el ser humano. Cristo entonces vendrá a buscar aquellos que lo aman y que se han apartado de los malos caminos del mundo. Y también a aquellos que tienen un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Anunciar que Cristo viene pronto. No para que la gente tenga más miedo de lo que tiene ahora, sino al contrario, para que tenga esperanza. Para que sepa que la venida de Cristo es el fin de todos los males habido y por haber de toda la historia del mundo. Cuando Apocalipsis 21 lo leemos, allí dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más llanto, ni dolor, ni injusticia, ni muerte, ni incendios, ni plagas, ni COVID, ni nada de eso. Todo eso va a ser erradicado para siempre. Y dice que sobre los hijos de Dios habrá eterna felicidad. Y viviremos en un mundo de justicia, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores será Cristo, ya no más un ser humano. Venga a nosotros tu reino, ¿no? Así dice el Padre Nuestro. Pero ¿realmente queremos que venga el reino de Dios o le tenemos miedo a ese día? Si le tenemos miedo es porque somos ignorantes de la palabra de Dios. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios y leemos estos textos, entonces vemos que ese día será el día más hermoso, más maravilloso de la historia para aquellos que esperan con los brazos abiertos a Jesús y a sus
ángeles que serán los que recogerán al pueblo de Dios y lo llevarán ante la presencia de Cristo, y allí iremos al cielo a vivir 1000 años allá en esos lugares hermosos donde, como dice San Juan capítulo 14, Jesús ha ido a preparar moradas para todos los que siguen su palabra en este tiempo. Moradas para todos. Y luego de los 1000 años que dice Apocalipsis 20, retornaremos aquí a esta tierra donde Dios tendrá que recrear todo otra vez para que esto se convierta en un paraíso mucho más bello que el que se perdió. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que hayan podido copiar estos textos y si no, que vean el video. Quiero saludar a algunos que no saludé. Jessy, un cordial saludo para Jessy. María Herrera nos está saludando. Dice, la segunda de venida de Cristo será una fiesta de Sucot o de los tabernáculos o de las cabañas. Bueno, qué bueno recordarnos eso. Teresita está saludando también. Nora y Daniel, como siempre allí. Presentes. Mabel saludando con un feliz sábado. Gracias. Nélida, Beatriz Sánchez. Dos manitos ahí de aplauso. Aplauso para Dios, ¿no? Que tiene tantas revelaciones para nosotros. Néstor, también saludos para ti, tu familia. Bolívar, que se encuentra, gracias a Dios, recuperándose del COVID. Dios ha hecho un milagro en su vida. Aquí está para agradecer por la valiosa y bíblica enseñanza. Bueno, me alegro por eso. Modesta saludando. Dani Santillán dice, ¿cómo será el año nuevo en diferentes lugares durante 7 días? Te debo la respuesta, después te la doy porque si no, no vamos a extender mucho. A ver, Miriam me está corrigiendo, voy a leer de vuelta porque por ahí leo mal. Entonces, será como el año nuevo en diferentes lugares durante 7 días. Bueno, yo creo que sí. Nancy Elizabeth Jacobo, allí está saludando. Aquí hay un pedido de Dani que ya Miriam lo anotó. Nancy Jacobo, feliz sábado pastor, Dios los bendiga, cuide su familia, gracias. Sigamos orando por el bautismo de mi hijo Maximiliano. Ella anunció este evento, así que vamos a orar por eso también. Y por los que atraviesan la enfermedad COVID-19. Por un sobrino, también tengo anotado aquí el pedido, Darío Nicolás, vamos a orar, y por Florencia también. Bueno, Octavio y Nelly están allí, saludando, Antonia, Amoroso, Gustavo Peyronel, y los demás han dejado algún pedido de oración que ya los ha anotado Miriam. Alejandra Saldaño dice, espero con ansias la venida de Cristo. Bueno, creo que es la mayor esperanza de los cristianos. Así que, la más grandiosa esperanza. Vamos entonces a orar por los pedidos que ustedes han escrito y terminaremos de esta manera poniendo en manos de Dios estas peticiones. Oremos. Querido Dios, te queremos agradecer por esta abundante revelación que tenemos en tu palabra respecto de lo que será la segunda venida de Cristo. Un evento espectacular, magnífico, grandioso, que aguardamos con ansias, con alegría, porque será el fin de este mundo tan lleno de maldad y de dolor. Ayúdanos a prepararnos para ese día. No es nada complicado, es simplemente ponernos en armonía con tus enseñanzas, andar en tus caminos, leer tu palabra porque es el manual que nos dice cómo prepararnos. Y de esa manera también poder reflejar el carácter manso de Cristo, para que otros vean que lo nuestro no es meramente una religión, sino un reflejo del carácter de Jesús, que la gente necesita ver eso en nosotros, para que ellos sientan el deseo de buscar a Jesús también y de encontrar una solución a sus problemas. Ayúdanos a prepararnos en estos días finales de la historia, que nada ni nadie nos separe de esta hermosa esperanza que tenemos. Ponemos en tus manos algunos pedidos
Aquí Dani está pidiendo por su mamá Roberta. Tiene una lucha contra el Parkinson. Rogamos que tu poder sanador esté en ella, le des alivio a esa enfermedad y la acompañe, Señor, dándole, si es tu voluntad, esa sanidad que ella tanto necesita. Nancy pide por su hijo Maximiliano, por esa decisión hermosa que tomó de pasar por la experiencia feliz del bautismo. Ayúdalo para que pueda ser una persona feliz y entregada totalmente a ti, que al dar este paso él pueda sentir tu presencia en su corazón y darle la fuerza para andar en tus caminos. También pide ella por la salud de sobrinos como Darío y Florencia, que están afectados por el COVID. Rogamos tu poder sanador en esas dos personas. Por mi querido amigo Ramón y su salud, que pronto le llegue esa medicación para poder aliviar esos dolores que está teniendo por esta enfermedad. Quédate con él, dale un buen descanso, un lindo fin de semana y también con su esposa. Antonieta pide por sus nietos Agustín y Diego, que están estudiando en un instituto de nuestra iglesia, y rogamos que tú guíes a estos nietos en su adolescencia, en sus luchas, en sus dificultades, que Cristo pueda ser el amigo inseparable de estos dos jovencitos. Gustavo está pidiendo por su padre Silvio, ya que espera una operación de cadera. Rogamos que tú prepares a este hombre, le des tranquilidad y la confianza de que tú estarás en esa operación. Si hay algún otro pedido que no hemos visto, pedimos que tú lo respondas conforme a tu voluntad. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por toda esta información que nos has dado en tu palabra respecto de ese acontecimiento grandioso que se acerca rápidamente, que es el retorno de Jesús a esta tierra. Bendice a cada uno de los que han estado presentes, bendice a aquellos que por alguna razón no pudieron estar y danos un lindo fin de semana bendecido en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús dejamos todos estos pedidos en tus manos y agradecimientos también. Amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, gracias por haber estado allí. Espero que este tema haya sido para incrementar esa esperanza en el corazón de ustedes de que pronto estaremos recibiendo a Jesús, volviendo del cielo a buscar a quienes hoy le están entregando su corazón. Que esa sea la experiencia de ustedes, de entregarle el corazón a Jesús todos los días y sea también la mía. Y de esa forma, pues estaremos esperando con los brazos así en alto a Jesús, porque no tendremos miedo de todo lo que va a acontecer, ni de las plagas, ni de los castigos, ni de nada, porque eso será algo solamente para aquellos que le dieron la espalda a Dios. Que eso nunca nos pase, que siempre estemos a su lado, orando y estudiando la palabra para poder entonces vivir conforme a lo que Dios nos pide. Que tengan un lindo sábado, que tengan un lindo fin de semana todos y nos veremos el martes si Dios quiere. Así que un abrazo y que la paz de Cristo esté en sus corazones. Hasta pronto.